Hola, ¿qué tal? Bienvenido al estudio de la lección 154. Vamos a hacer nuestra entrega. Maestro, te entregamos el estudio de esta lección. Ilumina nuestras mentes. Guíanos. Te pedimos abrir un instante santo. Gracias. Dice esta lección: me cuento entre los ministros de Dios. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no haría más que aplazar la decisión que tenemos que tomar y demorar nuestro compromiso con nuestra función. No es a nosotros a quien corresponde juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno, y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te asignó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. Dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes, exactamente como son, y es consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién pueden ayudar y cuándo, elige y acepta tu papel por ti. No actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como por fin cobras conciencia de que en ti hay solo una voz. Y esa única voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderla, llevar a cabo lo que requiere, así como triunfar en todo lo que haga que esté relacionado con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad, junto con él. En este mundo, a veces creemos que hemos venido para algo y es muy común estar constantemente buscando nuestro propósito de vida. Yo lo oigo muchísimo. Es que no sé cuál es mi propósito, es que tengo que buscar mi propósito, Y eso causa mucho dolor y mucho sufrimiento. Es porque tenemos la creencia de que el propósito de vida es algo que se tiene que buscar. Y no es así. El camino es un acto de rendición, un acto de conexión con nosotros mismos, y desde ahí se nos va mostrando el propósito. Pero el propósito es algo que vamos recorriendo y caminando. No es algo que buscamos, ya lo tenemos, ya lo hemos encontrado. Esto es una creencia del ego, que le encanta que estemos en constante búsqueda para estar en ese sufrimiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta lección? Escucha la voz que corresponde, escucha la voz del Espíritu, conéctate a tu ser y permite que se te muestre el camino. Iba a decir, y muéstrame el camino, sí. Yo siempre se lo digo a Dios, a mi divinidad. Me hago a un lado, sé tú y muéstrame el camino. No quiero hacer nada desde mi arrogancia, no quiero hacer nada desde mi ego, quiero hacerlo desde la humildad, reconociendo quién soy de verdad. Y así es como vamos recorriendo nuestro camino en total paz y en total plenitud, sin una búsqueda constante. Y aquí nos está diciendo que cuando nos conectamos de verdad a nuestro verdadero ser, se nos muestra el camino, se nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, a quién nos tenemos que dirigir. Es como decía el otro día yo, no es el hecho de tener que pensar en tomar acción, es que la acción se va tomando sola, cuando de verdad estamos en esa conexión. Esta unión de padre e hijo, por medio de la voz que habla por Dios, es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece, y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpa en la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora
esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así su ser constituye la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. O sea, es que me encanta esta frase. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Basta con que lo acepte, lo lleve a quienes va destinado y cumpla su cometido de entregarlo. Nosotros, los mensajeros, no hemos escrito ese mensaje. Se nos viene mostrado de nuestra divinidad, de ese propósito mayor que es en beneficio de todos. Lo dice al principio, nuestros mini propósitos forman parte de un propósito mayor, que es la salvación, que es la unidad. Y dentro de ese propósito mayor todos tenemos funciones especiales en este mundo. Pero no es escoger una función especial que puede ser nuestro trabajo de nuestro día a día para ganar más dinero o para ser más felices, no. Es porque sentimos el llamado. El dinero, el sueldecito, toda la retribución que nos puede llegar a través de eso que vamos desempeñando es por añadidura, por conectar con ese propósito. Se trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, o cuál es su propósito, o a dónde se deben llevar. No estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Vuelvo a leerlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, o cuál es su propósito, o a dónde se deben de llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra, porque aquí entra el personaje controlador. Queremos controlar. Y así no funciona. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben, a fin de prepararse para darlo. Es decir, nosotros como mensajeros tenemos que recibir primero ese mensaje, como la lección que nos dice, aceptaré la expiación para mí mismo. Y una vez que lo recibimos es cuando estamos preparados para poder dar el mensaje. Si no lo recibimos, no podemos darlo. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes cuando se los transmiten a otros. No aceptan ningún papel que no le haya sido asignado por su autoridad, su está con mayúscula. Y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. No obstante, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros. Por lo tanto, no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da. Pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibís sus mensajes, pues es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni tampoco ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha encomendado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais, pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais, es decir, se refiere al Espíritu Santo, también puede referirse al Cristo.
Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Aquí se ve claramente cómo el concepto de dar y recibir es lo mismo. Para poder dar, tengo que recibir. Si no, no puedo dar. Es lo que nos está diciendo aquí. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros. Necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y se los lleven a quien Él es, a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone. De forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores de sus dones. Gracias, Padre, por los dones que me has concedido. Recordemos la lección anterior. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Ha oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo todavía no lo cree. Mas una cosa es segura: hasta que no lo crea, recibirá miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de los que tú ya posees, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo esas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de lo que era nuestra función. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no compartamos, los numerosos dones que nuestro Creador nos concede aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Me cuento entre los ministros de Dios. Pocas palabras tengo hoy para expresar esta lección, porque esta lección es una de las que siempre me llega más hondo a mí y más la siento. Entonces me cuesta, me emociona mucho y me cuesta verbalizar. Pero tengo la certeza de que aquellos que decidáis compartir estas palabras conmigo vais a recibir también ese sentir. Y esas palabras van a hacer su efecto en todos nosotros. Pero a modo de resumen, si no doy, no puedo recibir, porque puedo dar aquello que ya soy verdaderamente. Es lo que nos dice aquí. Y algo que me conmueve mucho y que llevo practicando ya muchísimo tiempo en mí misma es el hacerme a un lado y, como he comentado antes, dejar y permitir que
mi propósito se exprese a través de mí. No buscar mi propósito. Llevo mucho tiempo trabajando esa creencia de que tengo que estar en búsqueda constante, en lucha constante. No. Desde un acto de rendición y de conexión conmigo misma, dejo que mi ser se exprese y se vaya haciendo mi propósito, dando los pasitos que solamente Dios me muestra. Mi mente resta mi conexión a la divinidad. Y a mí eso verdaderamente es lo que me da paz y lo que le da sentido a mi vida. Bueno, gracias de verdad por compartir esta lección conmigo, por tu compromiso con el curso de milagros. Y ofrezco, hoy he sentido ofrecer un instante santo para ti, de todo corazón. Y nos vemos mañana en la próxima lección. Que pases un feliz día.